Buenos días, cafetera. Ya me he hecho mecenas y el motivo por el que me he hecho mecenas es por la sobremesa cafetera. Me gustan las noticias, me gusta la actualidad, pero me encanta la autenticidad de la sobremesa. El veros, el escuchándoos os veo. Yo tengo la suerte de vivir en plena naturaleza, de viajar en furgo en verano, de asomarme por la ventana y ver el mar y escuchándoos a vosotros. Y por fin me he hecho mecena, he podido y llevaba tiempo queriendo y me gusta oíros. Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Será la victoria de la paz de nuestra patria, Venezuela, y de la patria grande también. ¿Qué comienza hoy, presidente? ¿Qué comienza hoy? Enlargement is not a theoretical issue. Enlargement is a merit-based, legally detailed process, which has preconditions. We have set up 7 preconditions. Va a anunciar cómo te rompen el orto. Así que bienvenido, pedazo de forro, si votaste esta mierda, a comer lo que pediste que te traigan. Pediste mierda, te van a dar mierda y en balde hoy. Así que está bueno ir anticipándonos porque no vale la pena ni esperar. Ya se sabe exactamente lo que viene. ¿Sabés qué viene? Pedazo de pelotudo. Viene devaluación, tarifazo e impuestazo. ¿Entendés, pelotudo? No viene ni la revolución de la libertad, ni la libertad carajo, ni la puta que te parió, culo roto de mierda. No viene nada de eso. Viene ortodoxia neoliberal. Pérez de los Cobos, els dos germans, el que és jutge i el que és policia, en col·laboració amb altres personatges com Marchena, còmplices de la politització de la policia i també de la justícia espanyola, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. Mire, yo en este tema tengo que decir, las resoluciones judiciales se pueden criticar, se pueden recurrir, y eso es lo normal en un Estado de Derecho. Lo que la convivencia no puede aceptar, y a mí me resulta inaceptable, es que ya hemos llegado a un punto en el que fuerzas políticas como Vox insulten al presidente del gobierno, o que Junts el otro día ponga nombres y apellidos a determinados jueces. Tanto un comportamiento como otros son inaceptables en el ámbito de una convivencia. Y a partir de que esté esa ley en vigor, estoy convencido que la jurisdicción española actuará y que nosotros valoraremos todos los recursos en los tribunales españoles y en los tribunales europeos para impugnarla. Espero que el señor Feijóo, cierre ya una fecha. Entiendo que todos estamos con agendas complicadas, sobre todo antes de finalizar el año, pero creo que no hay razones, no hay argumentos para que el Partido Popular no se siente a la mesa y podamos, desbloquear cuestiones que están afectando al día a día de los ciudadanos, como es la financiación autonómica o como es el incumplimiento flagrante por parte del PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Anunciábamos la posibilidad de que tanto en primaria como en infantil se limitara
el acceso a los teléfonos móviles a los niños y las niñas de nuestro país. Y es un debate que queremos plantear, que ya hemos planteado. No es solo un debate español, evidentemente, es un debate que afecta a toda la humanidad. Bueno, pues ya es viernes, ya hemos llegado al final de esta semana y con un montón de cosas en la mesa, encima de la mesa. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, otro día más, otra mañana más, a este lugar en el que nos damos cita cada día para intentar comprender un poquito mejor la realidad, la actualidad, las noticias. Y los viernes, ya sabéis, un programa sensiblemente diferente al que habitualmente tenemos aquí en La Cafetera, porque por las mañanas estamos en directo y los viernes os dejo un café preparado, este café de puchero. A esta hora, mientras estés escuchando esto, seguramente Fernando Berlín esté sentado en alguna mesa camilla. En alguna mesa camilla de las que se discuten en las tertulias, en alguna tele. Como los viernes tengo que ir para la tele, dejamos el contenido previamente grabado. Ahora aquí son las 7 de la mañana y está amaneciendo, comienza a asomar el sol en este ambiente sombrío, en una mañana en la que, bueno, hay algunas cosas que están sobre la mesa, la verdad muy interesantes. Esta mañana en las portadas de los periódicos, la Unión Europea abre las negociaciones de adhesión con Ucrania. Hay Consejo Europeo, ya lo sabéis, mientras Putin enfría el fin de la invasión de Ucrania. Europa da luz verde para negociar la entrada de Ucrania y de Moldavia, pero hemos visto también en una comparecencia pública en televisión a Vladimir Putin advirtiendo de que no habrá paz mientras Ucrania no acepte un acuerdo que tenga en cuenta, decía, las preocupaciones de seguridad de Rusia. Para que el conflicto termine, las tropas rusas deben cumplir los objetivos que se fijaron cuando en el 2022 cruzaron la frontera con Ucrania. A pesar de esta primera luz verde para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que es una cuestión más bien simbólica, de equilibrios, de presiones entre países, de alineaciones, porque el proceso no es corto, aunque se intente simplificar lo más posible, parece que Rusia no está dispuesta a dar marcha atrás. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, tenemos muchas cosas de las que hablar aquí en este programa, porque además ya sabéis que los viernes el programa es un tanto extraño, porque intentamos afrontar también el fin de semana y hacerlo a través de los libros, a través de los videojuegos, a través de películas o de series. Y hoy en series vamos a hablar con Ana Pastor de Walk In. Fijaos en este chico. Ese chico tuvo una gran influencia en la ultraderecha de este país. He publicado que Acción Nacional es la mayor amenaza de la ultraderecha. Soy yo, el de esa foto. Está muy bien valorada la historia de un tipo que estuvo militando en la extrema derecha en el Reino Unido. Después escribió un libro sobre su experiencia, sobre los peligros de la extrema derecha. Ahora ha sido llevado a la televisión. Está todavía amenazado en el Reino Unido. La serie ha tenido que ser rodada en secreto para que os hagáis una idea. Bueno, luego hablaremos con Ana Pastor porque dice que es una de las series del año. Y vamos a hablar de libros también. Escribir un libro es una aventura siempre apasionante, también extenuante. Y requiere de mucha dedicación, requiere de introspección. Por eso los libros siguen siendo objeto de culto. Y hoy en nuestro rincón de la lectura os voy a presentar a un escritor que ha escrito su primera novela. Álvaro Tena. Somos amigos de la infancia. Yo no sabía de esta pulsión y ahora ha escrito el libro El más de Andrés. Este libro de pronto se ha convertido en un objeto muy codiciado. Hablaremos con él después del proceso, de la propia historia, de la de una familia que se debate entre la vida en el pueblo, en el campo y en la ciudad, que es un debate en el que algunos navegamos. Bueno, y luego en videojuegos hablaremos con Enjoy the Silence sobre los Game Awards. Sabéis que se han celebrado estos importantes premios del mundo del videojuego, ya hay algunos ganadores y le preguntaremos a Enjoy the Silence también por el evento que deparó algunas sorpresas. Así que esto es lo que tenemos esta mañana aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola.
Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues abrimos las portadas de los periódicos, abrimos los periódicos en esta mañana en la que cerramos la semana. Os decía, la actualidad de esta mañana viene protagonizada por el acuerdo en la Unión Europea, la luz verde para negociar la entrada de Ucrania y Moldavia. El húngaro Viktor Orbán había manifestado su oposición a esta adhesión, pero al final se ausentó de la sala para permitir al resto de los socios europeos que decidieran sin él. Ayer, en todo caso, todavía le oíamos decir no hay ninguna razón para negociar la incorporación de Ucrania. Enlargement is not a theoretical issue. Enlargement is a merit-based, legally detailed process, which has preconditions. We have set up 7 preconditions, and even by the evaluation of the Commission, 3 out of the 7 is not fulfilled. So there is no reason to negotiate membership of Ukraine now, even not to negotiate. Ellos decían que tenían condiciones previas que todavía había que negociar en la Unión Europea, pero finalmente los 27 tomaron una decisión histórica, dice esta mañana el periódico El País en su portada, después de salvar este veto de Hungría. Zelensky celebró el inicio del proceso como una victoria para toda Europa y finalmente se dio luz verde a esto. Queremos apoyar a Ucrania. Esta es una poderosa señal política, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebraba en Bruselas, dice el periódico El País, mientras que Zelensky celebraba esta decisión del Consejo de Europa, una victoria para toda Ucrania. Antes había instado a no traicionar al pueblo ucraniano, decía, es muy importante que Europa no vuelva a caer en la indecisión. Bueno, pues parece que se abre esa puerta. También vimos ayer a Vladimir Putin en un programa de televisión donde presumía de que el apoyo a Kiev estaba flaqueando. Lo dijo en San Petersburgo, el apoyo de la comunidad internacional a Kiev está flaqueando y solamente a unas semanas de cumplirse el segundo aniversario de guerra, apenas unas horas antes de que la Unión Europea llevara la contraria con la apertura de las negociaciones de adhesión, dice esta mañana el periódico El País en la portada. Claro, lo que no hemos visto es que esto vaya a condicionar el transcurso de la guerra, porque sí, dijo el líder ruso, que sus objetivos siguen siendo los mismos: desnazificación, desmilitarización y estatus neutral. Eso lo exigió el mismo día en que la Unión Europea iniciaba las negociaciones para la adhesión de Kiev tras desbloquear el veto húngaro, dice el ABC esta mañana en su portada. Bueno, pues con esa fotografía, los periódicos esta mañana abren el debate. Dice el periódico La Razón, el presidente ruso anuncia que solo habrá paz cuando Ucrania se rinda. Putin se da un baño de masas en su rueda de prensa anual. Fue anulada en el año 2022 por la guerra, ahora se ha vuelto a celebrar. Ayer es una especie de programa de televisión retransmitido en directo de larga duración, donde ayer ocurrieron cosas muy icónicas. Ayer vimos a Vladimir Putin enfrentándose también a su propia imagen, a un deepfake, una grabación con su cara, con su voz, realizada por la inteligencia artificial, donde Putin oyó hablar y vio a una figura suya durante esta retransmisión televisiva, y allí Vladimir Putin tuvo incluso una reflexión para con la inteligencia artificial, para con las deepfake. Dijo: solo yo debería poder disponer de mi imagen y poder disponer de mi voz. Una decisión que ha tomado, así que sospechemos que va una legislación detrás de esto. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. La verdad es que se veía un calco de Vladimir Putin dirigiéndose hacia él mismo, y esto abrió parte de ese debate también. Bueno, es un elemento anecdótico en todo el resto de cosas que están ocurriendo relacionadas con Rusia,
pero que esta mañana también se colaba en las páginas de los periódicos por lo simbólico y por el tiempo que estamos viviendo tan extraordinariamente cambiante. Bueno, mientras tanto, siguen coleando todavía algunas cosas que os he traído que quiero que escuchéis en esta mañana, porque es que hay momentos, fijaos lo que está ocurriendo en Argentina, de pronto una parte de la opinión pública se ha revelado el enorme patinazo, el enorme error, el enorme problema en el que se han metido con la elección de Milei. Hemos escuchado ya en estos días a algunos argentinos, lo sabéis, lo hicimos ayer, os lo voy a volver a poner porque me parece maravilloso, algunos argentinos que de pronto han caído en la cuenta de que han sido engañados, que de pronto Milei, de lo que prometía a lo que está empezando a anunciar, pues ha dado un viaje. Me parece que nos mintió. O sea, el ajuste teóricamente iba a ser sobre la casta y sobre la gente de mayor poder adquisitivo, y en general es ahora para todos los trabajadores y la clase media. O sea, estamos mal. Con esa situación, ese anuncio que hizo, o sea, prácticamente nos bajó el sueldo de un plumazo al 50%. De poder adquisitivo que tenemos, que ya era malo. Esto os lo había puesto ayer. Bueno, pues es que ahora se ha hecho muy viral en las últimas horas un vídeo de un programa de televisión donde también su presentador reflexiona sobre la que les espera con el nuevo ministro de Economía de la mano de Milei. Va a anunciar cómo te rompen el orto. Así que bienvenido, pedazo de forro, si votaste esta mierda, a comer lo que pediste que te traigan. Pediste mierda, te van a dar mierda, y en balde hoy. Así que está bueno ir anticipándonos porque no vale la pena ni esperar. Ya se sabe exactamente lo que viene. ¿Sabés qué viene, pedazo de pelotudo? Viene devaluación, tarifazo e impuestazo. ¿Entendés, pelotudo? No viene ni la revolución de la libertad, ni la libertad carajo, ni la puta que te parió, culo roto de mierda. No viene nada de eso. Viene ortodoxia neoliberal, viene Martínez de Oz, viene Alzogaray, viene Macri, viene Dujogne, viene mierda. Caputo va a anunciar cómo te rompen el orto. Así que bienvenido, pedazo de forro, si votaste esta mierda, a comer lo que pediste que te traigan. ¿Pediste mierda? Oh, my sweetie baby, I just can't believe I'm yours. No me lo puedo creer, vienen con medidas liberales los que eran liberales. Bueno, pues con el lío en Argentina servido sobre la mesa, empiezan las decepciones y las preocupaciones. Algunos decían es que nos ha devaluado el sueldo a la mitad y los precios además se han doblado. Así que la pérdida de poder adquisitivo es gigantesca. Bueno, esto lo tenemos allí en Argentina. En Venezuela, mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro se acerca a la Guyana a negociar. Sabéis que ayer hubo un encuentro donde el presidente Maduro y el de la región de Guyana estrecharon las manos en esta disputa territorial por el Esequibo, que ahora reclama Venezuela de forma tan contundente. Bueno, pues estrechaban las manos con un aplauso de algunos de los asistentes. Se emplazan a seguir con las conversaciones, lo cual da una vía de esperanza para la solución diplomática a este conflicto que ha irrumpido repentinamente. La prensa le pregunta: ¿será la victoria de la paz de nuestra patria, Venezuela, y de la patria grande también? Si habrá victoria de la paz, y decía, sí, habrá victoria de la paz y de la patria grande, decía el presidente de Venezuela con una cierta ambigüedad, pero se espera que esto por lo menos haya servido para introducir algo de sosiego en el debate político. Bueno, mientras tanto también sabéis que esta semana ha tenido lugar la COP28, la cumbre por el clima. Esta cumbre que reunía a cerca de 200 países donde se intentaban establecer objetivos algo exigentes para que los países abandonen los combustibles fósiles. Al final el documento recogía con una cierta vagueza el espíritu, la intención de abandonar este camino de la contaminación, de la destrucción del medio ambiente, aunque no establecía ni penalizaciones por no hacerlo, tampoco consecuencias, ni tiempos, ni plazos.
pero por primera vez se introduce en el documento por escrito la necesidad de abordar este abandono de forma definitiva. Así que una alegría templada entre los grupos ecologistas. Esta semana, sin embargo, conversábamos aquí en la cafetera con el científico Antonio Turiel, que propone, ya sabéis, esta teoría del decrecimiento. Hemos visto, se ha convertido en un programa muy escuchado a través de las redes sociales, muy escuchado, de los que hemos hecho uno de los más escuchados, porque introduce en el debate este espacio para la reflexión, el del decrecimiento. Cuando se habla de decrecimiento, de lo que se habla es de la necesidad de vivir dentro de los límites del planeta, porque la cantidad de recursos que puede dar el planeta es limitada y además la capacidad de absorber los residuos que generamos también es limitada. Entonces, al final, o haces algo o lo que consigues es que el sistema deje de funcionar, el sistema natural, ya no hablo del sistema económico. Entonces, el decrecimiento surge como una idea para adaptarse a estos límites. Y la idea es garantizar que se mantiene el bienestar y niveles de bienestar semejantes a los que tenemos hoy en día o incluso mejores en España, pero consumiendo muchos menos recursos, ¿no? Al final el problema del decrecimiento es que es una necesidad, porque justamente la mayor parte de mi trabajo se ha centrado en hablar de la escasez de recursos naturales y el hecho de que al final estamos llegando a la máxima producción de petróleo, de carbón, de gas, de uranio y todo empieza a caer y cada vez vas teniendo menos y tienes que vivir con menos. Y luego el problema evidentemente ambiental que estamos generando con el cambio climático y otros problemas ambientales. Entonces ya no es una cuestión de elección, es que lo tienes que hacer sí o sí. Entonces, decía Antonio Turiel, los recursos se agotan y ya las sociedades tendrán que afrontar el abandono de estas tecnologías, de estos combustibles, porque es que no hay de dónde sacar. Bueno, pues os decía, una cierta decepción por el resultado de la cumbre climática. Esta semana también hablamos en 2 ocasiones con Juan López de Uralde, que nos señalaba, bueno, la COP ha salvado la cumbre, pero no ha salvado el planeta. Y no creo que a estas alturas ni siquiera comprometerse con una eliminación de los combustibles fósiles pues pueda considerarse un éxito histórico. Yo creo que no lo es. Creo que es una cumbre que, como dijo un delegado, un acuerdo que, como dijo un delegado, salva la cumbre, pero no salva el planeta. Y yo creo que... Así que cierta decepción. Bueno, más cosas que han ocurrido en estas últimas horas. Tenemos una polémica en España. ¿Tenemos una polémica en España? ¿Cómo es posible eso? ¿En la política española? No doy crédito. Bueno, pues a cuenta de una comparecencia de Míriam Nogueras en el Parlamento criticando a los jueces. Les puso nombres y apellidos y ha desatado una pequeña tormenta política. Còmplices de la politització de la policia i també de la justícia espanyola, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. En comptes d'això, en el Reino d'Espanya, tota aquesta gent té via lliure per seguir retorçant la llei. Bueno, esta gente sigue retorciendo la ley, deberían haber sido despedidos, incluso juzgados. El caso es que la portavoz de Junts per Catalunya, dicen, se pasó de la raya. Hoy hay numerosas interpretaciones en los periódicos, lanzó las críticas, mientras Marlaska intentó no defender públicamente tampoco a los jueces insultados por Míriam Nogueras, dice elespañol.com, mientras Junts señala a jueces, periodistas y policías que deben ser juzgados. Esto es de hace 48 horas, pero ha tenido una notable repercusión porque el Partido Popular ha enredado con esto y ya se han subido todos a criticarlo. Escuchamos a Margarita Robles también rechazando las críticas de Junts a los jueces, porque también los socialistas les ha faltado tiempo para cuestionar estas afirmaciones. Mire, yo en este tema tengo que decir, las resoluciones judiciales se pueden criticar, se pueden recurrir, y eso es lo normal en un Estado de Derecho. Lo que la convivencia no puede aceptar, y a mí me resulta inaceptable, es que ya hemos llegado a un punto en el que fuerzas políticas como Vox insulten al presidente del gobierno, o que Junts el otro día ponga nombres y apellidos a determinados jueces. El señalamiento
culto a los jueces. Ya sé que hay algo de vacío en todo esto, porque en realidad, ¿quién se acordará de nosotras?, se preguntan estas noticias cuando pasen las semanas. No deja de ser un rifirrafe en el Parlamento que ha tenido una cierta repercusión y que con el tiempo pues irá pasando al capítulo del olvido, pero a nosotros nos meten una inyección de ansiedad informativa. Pero ya sabes que la cafetera es ese lugar donde sí te damos a conocer las noticias, repasamos juntos la prensa, conversamos, pero ese es este lugar en el que nos refugiamos también quienes intentamos huir de la ansiedad que produce la información. Home, I need a little taste of home. Así que tratamos de llevarlo con algo de sosiego. Bueno, hay más noticias también esta mañana en el panorama mediático español, en la información nacional. Mientras se discute si Puigdemont y Pedro Sánchez se verán en el extranjero, hoy los periódicos especulan cómo podría producirse esa reunión. Ayer es que hubo una cierta expectación en torno a eso porque alguien insinuó que ese encuentro ya está pactado. La respuesta de Moncloa fue aludir a la transparencia, a que su agenda es pública y que de momento no tiene marcada ninguna fecha cerrada para esa entrevista, pero todos los portavoces del gobierno, incluso el presidente Sánchez, que tuvieron que referirse a esta cuestión, intentaron esquivar y no descartaron que ese encuentro vaya a producirse. Puigdemont y Sánchez, una reunión en el extranjero, dice el periódico La Razón esta mañana en su portada. El fugado de la justicia no regresará sin estar resueltos todos los recursos contra la ley de amnistía. Resuelve también este periódico en la portada. Junqueras sitúa ya a las catalanas a finales del próximo año y la lucha con Junts marca la fecha y la estrategia. Bueno, mientras tanto enredaba el Partido Popular, aprovechaba para destacar este asunto y le preguntaban a Pedro Sánchez si además todas las cosas que están ocurriendo están relacionadas con que ha entregado su gobierno al independentismo en un momento como este. Decía Pedro Sánchez que dar la alcaldía a Bildu en Pamplona poco estaba relacionado con la investidura del presidente del gobierno. La responsabilidad y el grado de responsabilidad que tenemos las formaciones políticas, en el caso del Partido Socialista, siempre ha sido la misma, y es dar estabilidad y sobre todo hacer avanzar a las ciudades, a las comunidades autónomas y en este caso al gobierno de España. ¿Qué es lo que ha pasado en Pamplona? Bueno, pues en Pamplona lo que sufrimos es desde hace 5 años una parálisis, un bloqueo, la no aprobación de presupuestos municipales. Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Porque si esta moción de censura se produce es por la incapacidad, en este caso de UPN, de la derecha navarra, de tejer complicidades, de construir puentes con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplona. Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra como es Pamplona. Le preguntaban al presidente Sánchez. No, es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad, en este caso de la alcaldesa de UPN. Creo que, insisto, se lo tienen que hacer mirar, porque el problema está en UPN, el problema está en esta alcaldesa. Y la responsabilidad de un partido de gobierno como es el Partido Socialista, en este caso de Navarra, es desbloquear la parálisis y hacer que Pamplona avance. Así que la derecha tiene la teoría de que Pedro Sánchez en realidad sí pactó estas cosas con Bildu, si le daba la presidencia del gobierno, si le ayudaban en la investidura y, entre otras cosas, ellos conceder la alcaldía de Pamplona participando de una moción de censura. Claro, el Partido Popular está abonando la teoría de que hay una traición del PSE con Bildu en Euskadi al PNV. Pero el PNV también forma parte de esta moción de censura contra UPN. Así que es difícil de sostener. Pero esta mañana en El Confidencial señalan esto, que el Partido Popular está tratando de abonar esa teoría de la traición del Partido Socialista de Euskadi con Bildu para atraer al PNV ante unas eventuales elecciones en el País Vasco. Bueno, mientras tanto, ayer lo que sí que vimos es al Partido Popular tratando de no soltar este asunto. Es una noticia relativamente local, porque no deja de ser la alcaldía de un lugar como Pamplona. Tiene algo de simbolismo y puede que oculte efectivamente una negociación del gobierno, pero
ha decidido el Partido Popular abanderar este capítulo, incluso yendo el domingo a Pamplona para enredar con el tema. Pero en fin, a mí lo que me importa trasladarles en el día de hoy, y perdone que cambie de conversación, es que yo voy a estar en Pamplona el domingo a las 12 de la mañana para pedirle al Partido Socialista que abandone el pacto miserable que está a punto de cerrar con Bildu en el mes de diciembre de este año para darle la alcaldía a un partido que no condena los atentados de ETA, a un partido que sigue exaltando el terrorismo y a un partido que no quiere colaborar con los jueces para esclarecer más de los 300 asesinatos que todavía hoy no conocemos y que ha producido ETA. Esto para mí es lo más importante. Como demócrata, como español y como europeo, tengo que decir que lamento profundamente que el presidente del gobierno de mi país haya cruzado la línea roja que ningún dirigente político jamás se atrevió a cruzar, que es darle una capital, un ayuntamiento, una ciudad, la capital de Navarra, a un partido heredero de una banda terrorista. Creo que esto es mucho más importante que cualquier otra consideración, y como me había olvidado de trasladárselo, perdone usted que utilice su turno de palabra para confirmárselo. Muy bien, muchas gracias. Así que el Partido Popular no está dispuesto a dejar que este asunto pase de largo y el domingo acudirán a Pamplona a visibilizarlo. Bueno, mientras las críticas sí continúan contra el socialismo por esa aproximación a Bildu, de la que, ya sabéis, Óscar Puente esta misma semana dijo es una formación democrática y progresista. Pero sí le voy a decir una cosa en relación con la alcaldía de Pamplona. Mire, en pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Mire, le voy a decir otra cosa. Y claro, esas palabras, llamar Partido Progresista, dicen desde el Partido Popular, no es más que blanquear a los filoterroristas. Bueno, contesta el presidente del gobierno pidiéndole a Feijóo que si quiere hablar de legitimidad democrática, lo que tiene que hacer es desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Sí que creo que es importante recordarle el deber también que tiene el jefe de la oposición. El jefe de la oposición tiene también, una vez terminadas las elecciones y con 4 años por delante de trabajo en esta legislatura, es trabajar por el interés general. Y creo que la propuesta de reunión que le he planteado al jefe de la oposición y también los 3 acuerdos que he planteado al jefe de la oposición, 1, para reformar el artículo 49 de la Constitución, 2, para tener un nuevo sistema de financiación autonómica y 3, renovar el Consejo General del Poder Judicial, es algo que merece la pena. Que trabajemos, que creemos esa comisión de trabajo. Yo ya he puesto encima de la mesa las 3 personas que van a componer esa comisión de trabajo por parte del Partido Socialista, Pachi López como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero como vicesecretaria general del Partido Socialista y Félix Bolaños como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. Y yo espero que el señor Feijóo, en fin, cierre ya una fecha. Entiendo que todos estamos con agendas complicadas, sobre todo antes de finalizar el año, pero creo que no hay razones, no hay argumentos para que el Partido Popular no se siente a la mesa y podamos, en fin, desbloquear cuestiones que están afectando al día a día de los ciudadanos, como es la financiación autonómica o como es el incumplimiento flagrante por parte del PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues si se renueva o no el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que ya sabéis que es un grupo de jueces que llevan 5 años en sus puestos, que debían haber sido renovados y que, entre otras cosas, entre otras atribuciones, tiene la de elegir a los jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, de los tribunales regionales. Claro, tienen un extraordinario poder y sigue en manos del Partido Popular, que se niega a renovarlo para
colocar otros equilibrios políticos. Bueno, mientras tanto, ayer ocurrió una cosa que nos parece muy simbólica. Alberto Núñez Feijóo fue preguntado por lo que es el nudo gordiano, la madre del cordero. Si gobierna usted, ¿derogará la ley de amnistía? Parece estar muy preocupado por la misma. Es el abismo democrático al que nos enfrentamos, la puerta de atrás a la entrada de la dictadura, que decía Isabel Díaz Ayuso. Pues claro, ¿derogar la ley de amnistía como promesa electoral? No. ¿Por qué? Porque el Partido Popular sabe que le va a venir muy bien si quiere negociar algún día el gobierno de España, porque en España no se puede gobernar sin el apoyo electoral en Cataluña y la ley de amnistía allí cala profundamente. La ley será aprobada, suponemos, por el voto del Congreso de los Diputados en contra del voto del Senado, y a partir de que esté esa ley en vigor, estoy convencido que la jurisdicción española actuará y que nosotros valoraremos todos los recursos en los tribunales españoles y en los tribunales europeos para impugnarla. Y tengo fe en los tribunales. Así que de derogarla nada, porque, bueno, como mucho tratar de enredar en los tribunales con ella, pero ¿derogaría usted la ley de amnistía? ¿Volvería a meter en la cárcel a aquellas personas o a juzgar a aquellas personas que se hubieran quedado fuera después de la misma? Primero, saben que es imposible, y en segundo lugar, porque técnicamente no es posible, y en segundo lugar, nadie quiere pisar ese avispero. Sirve muy bien para la actividad política, pero no tiene mucho más interés que eso. Así que las cosas se van sosegando poco a poco después de los enredos en las sedes del Partido Socialista frente a Ferraz, después de las movilizaciones, las manifestaciones, pero una vez ya con el gobierno conformado, todo el mundo empieza a asumir cuál es el nuevo escenario para los próximos años. Quién sabe si serán 2 o serán 4, pero ya toca ir asumiendo que las elecciones, las urnas ya se pronunciaron y el Congreso eligió con las mayorías que podía, eligió a otro candidato a presidente de gobierno. Bueno, mientras tanto, hay algunos asuntos que nos parecen muy interesantes y que no ocupan las portadas de los periódicos, pero que deben tener una situación preferencial en la información. Félix Bolaños valoraba ayer la prohibición de los móviles en primaria y secundaria. Está abierto este debate. Hoy también en las portadas nos acompaña este tema desde otra perspectiva, porque sabéis que se está debatiendo también colocar en los teléfonos móviles algún tipo de certificado para que los menores no puedan acceder a contenidos relacionados con la pornografía o contenidos relacionados con el mundo de los adultos. Y es un debate complejo que está abierto. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre está intentando elaborar algún tipo de certificado digital para esto, pero mientras tanto... Un debate, porque no era una medida, es una competencia compartida, como son las competencias educativas. Anunciábamos la posibilidad de que tanto en primaria como en infantil se limitara el acceso a los teléfonos móviles a los niños y las niñas de nuestro país. Y es un debate que queremos plantear, que ya hemos planteado y que creo que puede ser interesante. No es solo un debate español, evidentemente, es un debate que afecta a toda la humanidad. Y creo que tenemos que ser conscientes que los avances que supone una era digital y que supone, como es el caso, un país absolutamente digitalizado e innovador de vanguardia como es España, también tenemos que ser conscientes de los riesgos que eso supone. Por eso. Así que está ahora mismo en debate este capítulo. Bueno, vamos a ver qué repercusiones han tenido las informaciones sobre nuestro país en la prensa extranjera, en el exterior, a ver qué imagen se ha proyectado de España, este ejercicio que hacemos los viernes. Después hablaremos de libros con El más de Andrés, de Álvaro Tena, el hermano de Marisa, amigo de la infancia, y no sabía que guardaba esta extraordinaria creatividad literaria, que se lanza con su primer libro. Así hablamos de cuál es la experiencia al escribir un primer libro, de la acogida que ha tenido. Luego hablamos de series, de videojuegos y de todo eso. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose
de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues sabéis que en la cafetera los viernes hacemos un análisis de la prensa internacional con la imagen que proyecta España a través de las páginas de los periódicos en el exterior, a través de los artículos que escriben los corresponsales internacionales destacados aquí en España, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Hoy en una semana en la que este acalorado debate sobre la amnistía en España y el traslado que tuvo esto al Parlamento Europeo ha tenido algo de repercusión en la prensa internacional, recordaréis. La recomendación, señor Weber, es que conozca antes nuestro país y no se limite a repetir las proclamas infundadas que les pasan los colegas del Partido Popular Español. Dígame, señor Weber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? Möchte ich nur eines klarstellen. In meinem Land, in Deutschland, und Sie wissen das als deutsche Kollegin der Sozialdemokratie, würden die Demokraten in der Mitte einen Konsens finden und gemeinsam eine Regierung bilden. Eine große Koalition, um rechts und links aus der Regierung herauszuhalten. Und er macht das Gegenteil. Nur um das klarzustellen. Bueno, este encontronazo que tuvo lugar en el Parlamento Europeo, ¿esto ha tenido repercusión, Pilar, en la prensa internacional? Pues sí, ha habido varios medios que lo han recogido. Euronews, por ejemplo, destacaba pues el ataque y las críticas de Pedro Sánchez a la derecha política, en lo que calificaba de un acalorado debate en el Parlamento Europeo, y en el que pues destacaba como la comparecencia de Pedro Sánchez había sido había estado casi protagonizada por este debate, en el que pues alguna parte del Partido Popular Europeo, y en concreto su líder, el alemán Manfred Weber, pues había protagonizado un enfrentamiento con él, como escuchamos también, por ejemplo, en algunos medios franceses. West France, por ejemplo, se hacía de eco de ello, y hablaba de un debate bastante, digamos, tenso y realmente movido en el Parlamento Europeo sobre Cataluña, y que había enfrentado a Pedro Sánchez y a la derecha española y casi europeo también, ¿no? Curiosamente, como te comentaba ayer, me llama la atención que apenas ha habido referencia a este enfrentamiento con Weber en la prensa alemana, que realmente no le ha dado tanta relevancia. Pero sí que es verdad que todo lo que ha tenido que ver y todo lo que tiene que ver con la amnistía y el debate y la controversia que está generando en España es algo que interesa y que sigue con bastante detenimiento la prensa internacional. El hecho de que hubiera el debate también en el Congreso aquí en España, pues ha llamado la atención de bastantes medios. Le Soir, por ejemplo, el diario belga, lo ponía especialmente el foco. Además, pues hablaban de Puigdemont en concreto, y de hecho destacaba que la ley de amnistía que se debate en España, que se está ahora mismo, que está iniciando su recorrido parlamentario, era en cierta forma una especie de revancha de Puigdemont, pero era mucho más que eso, ¿no? Y luego algún otro medio, el Libération, por ejemplo, el diario francés, destacaba que la ley de amnistía había iniciado el recorrido parlamentario, y en medio de un discurso de odio, ¿no? Que realmente la virulencia y la controversia y la tensión que genera en la sociedad y en la política española es algo sobre lo que llaman la atención, o que llama la atención de muchos medios internacionales. Oye, la prensa internacional también habla del comentario de Abascal sobre colgar a Pedro Sánchez, la indignación que eso ha provocado. Ni tibio, ni neutral, ni mirar para otra parte con estas cuestiones. Por eso, nosotros vamos a trasladar una denuncia a la Fiscalía, que seguramente presentaremos mañana, la estamos acabando en el día de hoy, para que actúe, para que adopte las decisiones oportunas, porque creemos que el Código Penal es... Lo han recogido los medios internacionales, ¿no?
Sí, al principio con cierta timidez, pero luego poco a poco ha ido creciendo, sobre todo una vez que se ha conocido esta querella ante la Fiscalía del Partido Socialista. The Times, el diario británico, fue uno de los primeros que se hizo eco, pues recogía el comentario, sobre todo ponía de relieve la indignación que había provocado en España esta sugerencia o este comentario, estas palabras de Santiago Abascal, hablando de que en algún momento el pueblo español pues querría colgar a Pedro Sánchez por los pies, ¿no? Y que realmente estas manifestaciones que había hecho en unas declaraciones, en una entrevista con el diario argentino Clarín, habían sacudido la actualidad y la vida política en España, ¿no? The Times recordaba, por ejemplo, que se habían provocado en un momento de gran tensión política, con todo después de que Sánchez lograra ser de nuevo investido presidente del gobierno tras el acuerdo con los independentistas catalanes por esta amnistía. Pero ya te digo que luego ha llamado mucho la atención la agencia turca Anadolu, por ejemplo, también se hacía eco. The Guardian, por ejemplo, el diario británico, después, sobre todo una vez que se supo la denuncia del PSOE ante la Fiscalía de este comentario, también lo ha destacado, hablando de esto, ¿no? De cómo el líder de la extrema derecha en España había hablado de colgar al presidente del gobierno. Algunas emisoras francesas, France Info, por ejemplo, también lo ha destacado. Ha habido medios en Francia, la Indépendant, por ejemplo, que destacaba y hablaba de cómo las amenazas de la extrema derecha iban viento en popa, y sí que ha tenido bastante recorrido, sobre todo ese titular, ¿no? De la sugerencia del líder del Vox, del partido de extrema derecha español, de colgar a Pedro Sánchez por los pies. Oye, luego las diferentes posturas expresadas por Zapatero y Felipe González sobre la amnistía creo que han sido objeto de análisis también en Le Monde. Claro, hemos visto a Zapatero pronunciándose a favor de la amnistía. ¿Qué España va a renunciar a tener esa institución ante una eventualidad, ante una circunstancia? Porque vamos a decir que no cabe en nuestro ordenamiento. Pero también hemos escuchado al expresidente Felipe González, también del Partido Socialista, con una postura bien diferente. La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Claro, decía Le Monde, es un duelo de elefantes. El duelo de elefantes socialistas, decía, sí, que es un titular bastante llamativo, ingenioso para pues poner el foco en esta división que lo que destacaba el reportaje del diario francés es que la amnistía realmente ha provocado una controversia y una división en la sociedad española, incluso en el electorado socialista, ¿no? Porque destacaba y explicaba que en cierta forma las posiciones que defendía Zapatero y las posiciones que defendía Felipe González pues simbolizaban un poco, o evidenciaba un poquito la misma división que está fracturando a una parte del electorado socialista según el reportaje, ¿no? Era llamativo que, además de llamarles elefantes socialistas, ponía de relieve que Zapatero se había convertido en prácticamente el más ferviente defensor del proyecto de amnistía, ¿no? Y que pues había utilizado, no había regateado elogios en intentar pues destacar los méritos y la capacidad que podía tener este acuerdo para realmente volver a dibujar o poder volver a pensar en un futuro en común con Cataluña. Resaltaba que, de hecho, desde las elecciones del 23 de julio, Zapatero había actuado casi al rescate de Pedro Sánchez y había sido uno de los líderes y una de las voces que con más contundencia había apoyado tanto al gobierno de Pedro Sánchez como incluso este acuerdo, ¿no? Pero destacaba el reportaje que por otro lado pues habían emergido una serie de voces dentro del mismo PSOE, entre las cuales Felipe González era probablemente el más conocido, que defendía la posición contraria, ¿no? Y que había sido muy crítico con el acuerdo, y que en concreto pues había señalado los temores que existen, lo había calificado de intolerable y que consideraba que significaba pedir perdón por defender la Constitución. Pero lo que sobre todo ponía de relieve el reportaje y el diario francés era que es el mismo tipo de división que se observa en el electorado del PSOE y que habría que ir poco a poco viendo cómo se va gestionando y en qué se traduce esta pequeña fractura. Oye, sobre la posición de España ante la guerra de Gaza,
hemos visto que hay numerosas menciones también en la prensa internacional. Sánchez, que ha sido de las voces más contundentes en el panorama diplomático internacional, que tampoco se puede decir que sea de una apuesta decidida en contra de la actuación de Israel, pero... Decía aquí José María Aznar que a Israel lo vamos a pagar muy caro. ¿Qué responde usted? Bueno, primero que yo creo que no podemos dar por válida la mentira, Susana. No puede decir un expresidente del gobierno aquí, y me sorprendió que no lo repreguntara, si me permite que se lo diga, que yo no he condenado los atentados de Hamás, que yo no he exigido la inmediata e incondicional liberación de los presos que tiene, de los rehenes que tiene Hamás en Gaza. Al contrario, lo he hecho desde el primer día. Es público y notario, lo he dicho en los medios de comunicación, se lo he dicho también al primer ministro Netanyahu. En fin, oye, si no quieren apoyar y no quieren estar con el gobierno de España, la oposición, perfecto, pero que estén con los derechos humanos. Porque es inaceptable la muerte de civiles, la crisis humanitaria. Ayer el secretario general de Naciones Unidas estaba alertando del desplazamiento de otras 600.000 personas en el sur de Gaza como consecuencia de los bombardeos de Israel en Gaza. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Israel para el día siguiente de esta guerra? ¿Cuál es el planteamiento que tiene la comunidad internacional de reconocer o no el Estado palestino para que pueda coexistir pacífica y en términos de seguridad tanto Israel como Palestina? Y claro, la petición de Sánchez a la Unión Europea para que se posicione contra las matanzas de civiles en Israel ha sido destacada en la prensa internacional, ¿no, Pilar? Sí, en concreto en la agencia turca Anadolu, que ponía particularmente el foco precisamente en el discurso y en la intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, que muchos de los focos han estado puestos en el enfrentamiento con la derecha por el tema de la amnistía, pero en esta intervención el presidente español también fue bastante contundente, volvió a insistir en la necesidad y en condenar los ataques a Hamás y en reconocer el derecho de Israel a luchar contra el terrorismo y a defenderse, pero dijo que con la misma contundencia había que señalar y decir basta ya a las matanzas de civiles inocentes que se estaban produciendo en Gaza y que incluían a cientos de niños. Y en este sentido volvía a defender en esta Cámara el Pedro Sánchez la necesidad de reconocer el Estado palestino, ¿no? que en estas fechas y en este final de la presidencia rotatoria española del Consejo de la Unión Europea, pues parece que Pedro Sánchez es una de las voces que va a intentar impulsar que se den pasos en este terreno y llamaba la atención de algunos medios internacionales. Había otros que destacaban otras cosas, por ejemplo el diario alemán, el Frankfurter Allgemeine, que Alemania es verdad que es uno de los países que tiene una posición evidentemente por su propia historia, que realmente es muy cuidadosa con todo lo que tiene que ver con esta crisis y en concreto con Israel y con el antisemitismo. Y en este sentido, uno de sus principales diarios, el Frankfurter Allgemeine, señalaba que había algunos ejemplos de antisemitismo en España y en concreto ponía el foco en la campaña que ha surgido en redes sociales en Melilla para boicotear tiendas y comercios judíos en Melilla, ¿no? El reportaje del diario alemán recordaba que es la única ciudad española de mayoría musulmana donde entre los 84.000 habitantes decía, pues ahí conviven desde cristianos, musulmanes, hindúes y judíos, unos 1.000 judíos, y que hasta ahora convivían pacíficamente, pero que realmente el actual conflicto de la guerra en Gaza pues había alterado este equilibrio y se habían dado algunas campañas como esta que llamaba al boicot de unas cuantas tiendas que pertenecían a la comunidad judía y pues detallaba un poquito que se habían hasta publicado las fotos de los comerciantes, datos personales, y aunque recogía que el alcalde de la ciudad de Melilla había denunciado esta llamada al boicot y había hablado de fascismo por estas prácticas, realmente pues se había dado y lo señalaba como un pequeño ejemplo de antisemitismo en España. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Oye, también Nadia Calviño ha sido protagonista en estos días. La elección de la ministra para presidir el Banco Europeo de Inversiones será la primera mujer y además española que lo lidere. Y esto ha tenido repercusión fuera.
Sí, es uno de los titulares que utilizaban para hablar y para informar a sus lectores de este nombramiento. Varios medios, por ejemplo el diario La Tribune o Reuters también ponía particularmente de relieve que Calviño va a ser la primera mujer y la primera ciudadana española, ¿no?, que lidere este banco, esta institución europea, el Banco Europeo de Inversiones, que realmente parece no es un organismo tan conocido, pero que realmente tras la guerra de Ucrania y sobre todo con toda la financiación de proyectos climáticos, se prevé que vaya a tener un peso y que vaya realmente a tener un papel mucho más importante en el futuro de la Unión Europea, ¿no? Y en este sentido pues se resalta la elección de Nadia Calviño. Reuters, por ejemplo, considera que también ha sido un impulso y una evidencia de la influencia española en la Unión Europea. Y además de que es la primera mujer que va a liderar este organismo, otra de las cosas que destacan varios medios internacionales, Le Monde, por ejemplo, es que su perfil, ¿no?, y en este caso la definen como una garante de la ortodoxia económica, y pone de relieve que en el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el contrapeso a la izquierda radical, ¿no? Que en los 5 años que ha ocupado el Ministerio de Economía, pues ha sido un poquito esa su función. El Financial Times también lo recoge y pone de relieve que también ha sido un poquito la encargada de ser la embajadora de España en la economía global y que repasaba un poquito algunas de sus decisiones más importantes, desde pues los aumentos del SMI o la gestión de los fondos europeos o incluso el apoyo a los ERTES o el diseño de los ERTES durante la pandemia, y luego algunos de las medidas más controvertidas, y mencionaba por ejemplo el impuesto extraordinario a los bancos y a las empresas energéticas que había llevado a cabo. Bueno, que hablan de un contrapeso a la izquierda radical, sí, contrapeso, sí, radical. Oye, lo que ha tenido... Eso era lo que decía Le Monde, sí, que no dejaba de ser llamativo. Sí, y un enorme impacto también en los medios de todo el globo, el récord de temperatura de 30 grados en diciembre que ha registrado en España. Ya llevábamos tiempo señalando cómo están recogiendo los problemas con la sequía en la zona norte, toda la zona catalana, que está teniendo unos problemas extraordinarios y que han saltado a las páginas de los medios internacionales. También el récord de temperatura de 30 grados en diciembre que ha registrado nuestro país está siendo objeto de análisis. Sí, la verdad es que ha habido muchísimos medios internacionales que lo han destacado, además, pues eso, con titulares como los termómetros se vuelven locos en diciembre en España, estos 30 grados que se han medido en algunas ciudades andaluzas o casi 30 grados, pues pone en evidencia además en una semana en que ha tenido lugar la COP28, el final de la COP28, y en que, la crisis climática está bajo los focos, pues realmente este hecho ha llamado la atención de, ya te digo, muchísimos medios de comunicación de todo el mundo. Y algunos destacaban lo que puede significar, ¿no? Por ejemplo, Reuters era llamativo, señalaba que podía tener impacto en las estaciones de esquí, en la campaña de esquí, que era una cosa que preocupaba. Algunos medios franceses también recordaban el impacto que la sequía está teniendo sobre todo en algunas zonas como Cataluña, y que esto realmente también iba a complicar la situación en Andalucía, donde también había pues una situación complicada de los embalses y de las reservas de agua, y que realmente este calentamiento y estos récords de temperatura indicaban la situación tan difícil y sobre todo un futuro complicado que puede afrontar España, y no solo España, ¿no? Los medios franceses también destacaban que algo similar, un fenómeno similar se estaba dando en algunas ciudades francesas también. La cafetera está en todas las plataformas de audio: Spotify, iVoox, YouTube, Twitch, pero siempre nos encontrarás en radiocable.com/escuchar. Pues Pilar de la Peña, gracias, como siempre, Pilar. Gracias a todas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es
oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, tenemos serie, ha salido el premio gordo, dice Ana que es la serie del año. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días, sí. La apuesta de él me tiene absolutamente convencida de que es, si no la mejor, de las 2-3 mejores series que he visto este año, y es muy recomendable para la Resistencia, para la gente de la cafetera y de Neutral y cualquiera que nos escuche. También te digo que veo que las críticas son absolutamente extraordinarias, pero dicen no es precisamente el tipo de serie que más apetece ver en estas fechas. Claro, donde debíamos estar cantando el Last Christmas. The Walk-In. Ojo que he visto el de Wham, si quieres también podemos hablar de Wham. Bueno, no creo que pero podemos... lo he visto, o sea que si quieres Last Christmas también, pero no, vamos a hablar de Walk-In. Está en la plataforma Filmin. Es una miniserie, ¿no? Es una miniserie de 5 capítulos cortitos, de unos 40-45 minutos. De hecho, es de estas series que cuando la ves dices, no, por Dios, que no se termine, es demasiado corta. Está basada en hechos reales. Esa es una de las grandes bazas de esta serie. Ahora vamos a explicar cuál es el tema. Y está protagonizada por un actor que yo creo que ahora mismo en el mundo anglo, Stephen Graham, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. O sea, yo creo que es difícil encontrar últimamente un mal papel o un mini desliz, y aquí está cumbre. Es el protagonista absoluto de esta serie, como digo, basada en hechos reales. Está basada en el ascenso de la extrema derecha muy violenta, muy violenta en el Reino Unido post-Brexit, es decir, estamos hablando de ahora mismo. Incluso habla del asesinato de Jo Cox, no sé si recordaréis, la diputada que fue asesinada a tiros en el Reino Unido, precisamente por defender un país multicultural, al grito de este tipo de proclamas que hace la extrema derecha. Está basada, como digo, en hechos reales, está todo súper documentado y es más inquietante porque parece un documental que una serie de ficción. Matthew Collins, un hombre que pasó su juventud como uno de los pilares de la extrema derecha racista, fascista británica, conocida como Acción Nacional, banda neonazi que ahora ha puesto precio a su cabeza por traidor. Fijaos en este chico. Ese chico tuvo una gran influencia en la ultraderecha de este país. He publicado que Acción Nacional es la mayor amenaza de la ultraderecha. Soy yo, el de esa foto. Hace 20 años. Hay que ser más duros, porque se avecina una guerra. Tenemos que adentrarnos en ese grupo. Dice cosas muy malas. Y si el grupo estuviera maquinando algo, nos enteraríamos demasiado tarde. Tenemos que callarlo. ¿Por qué tú quieres unirte a Acción Nacional? Veo cosas que no considero justas. Si tienes algún problema, me llamas. Queremos su nombre. Está intentando ayudar. Este no es su terreno. Tenemos que mudarnos otra vez. Tiene hijos, ¿no? Los encontraremos. ¿Qué coño pasa? No quiero que corráis ningún peligro. Esto ha sido un ataque al Estado y eso es justo lo que Acción Nacional estaba esperando. 6 episodios donde se hace este recorrido. Está basado en un libro, ¿no? O sea, está basado en una historia real que se convirtió después en libro. Sí, es un tipo que ha contado la historia, como tú decías, cuando era muy joven perteneció a ese mundo terrible, entre otros estuvo en el movimiento de Acción Nacional, que como todos los movimientos de extrema derecha de este tipo, pues no se quedan solo en la retórica y en el discurso, sino que aquí también dieron un paso más. Cuando él era muy joven lo dejó y pasó a formar parte, de hecho fue informador de un movimiento que hay en el Reino Unido que se llama algo así como Esperanza y no Odio en español. Y a partir de ahí él empieza a trabajar en barrios y demás para intentar mitigar el ascenso de la extrema derecha, que no detecta, o porque no quiere o porque no puede, ni la policía ni el gobierno en ese momento, ¿no? Tanto es así que acaban matando a una diputada, a pesar de que este movimiento del que él forma parte empieza a avisar. Esto es un hecho real. Él consigue incluso que dentro de la Acción Nacional ahora se garantiza una especie de infiltrado, por eso se llama The Walk-In, que le empieza a pasar información porque incluso esa persona que es racista y etcétera empieza a detectar que se les va de las manos y que están planeando el asesinato de otras 2 personas, una diputada y una investigadora policial,
y da la voz de alerta, empieza a pasar información y él protege a este chico. Claro, te obliga un poco al debate moral de alguien que ha pertenecido a ese mundo y que es detestable porque es racista, al que luego ves en la otra cara de la moneda, que es intentando que este tipo de movimientos se extingan lo más rápido posible. Reconvertido y te explica muy bien también, que creo que eso es otro acierto, cómo captan a este tipo de chavales, ¿no? Hay una escena para mí muy, muy interesante en la que el chaval que se convierte luego en filtrador está trabajando en una especie de fábrica donde no está muy a gusto, pero bueno, y empieza a trabajar también como electricista. Entonces va a una casa en un barrio del Reino Unido, del sur de Londres creo recordar, donde hay mucha inmigración. Entonces ve a todas las mujeres tapadas, o sea, digamos que una vista según su mirada poco británica. Y al llamar a la puerta para colocar el cable por dentro de una de las viviendas, el señor que vive allí le dice: no puedes entrar porque yo tengo 2 hijas y no están casadas y no las puedes ver aunque estén tapadas. Entonces el tipo se empieza como a hacer mala sangre y a encabronar diciendo: pero como esto pasa en mi país, etcétera. Y acaba de una manera muy extrema metido en un grupo muy violento de ellos, ¿no? Wow. Estoy viendo que la serie se rodó en secreto. Contaban en El Español que incluso tenía un título diferente, una sinopsis oficial que era ficticia, comienza porque el protagonista, Collins, lo interpreta un actor, pero sigue amenazado todavía. Y de hecho, ni el personal de producción ni los actores recibieron nunca el guión completo para evitar posibles filtraciones por motivos de seguridad, porque siguen todavía amenazados. Incluso me ha llamado la atención en este artículo del Español que citaban una entrevista en The Guardian que al propio personaje original, al propio protagonista original, que decía: si se sigue sembrando el odio, al final alguien cometerá un atentado de extrema derecha. Ahora es más peligroso que nunca. O sea que el peligro sigue muy vivo. Sí, además es inquietante lo real que es en la serie, las similitudes que puedes encontrar. O sea, evidentemente estamos hablando de que matan incluso a una diputada, Jo Cox, cuyos discursos reales en el Parlamento británico se ven en la serie y la ves claramente que ella hacía una apuesta con una mirada muy abierta y muy tolerante del país, y esta gente busca precisamente lo contrario. Pero es que Matthew Collins es una persona que, como estábamos contando, tiene un pasado en ese mundo que sale de él y que empieza a cambiar todo a su alrededor, pero es una persona que tiene una mujer y 2 niños pequeños, o 2 o 3 niños pequeños, y todos ellos están amenazados. O sea, la serie retrata un momento hiperangustioso donde esta gentuza localiza el colegio de los niños. Y además te cuentan que ellos se cambian varias veces de casa y de colegio en un mismo curso porque los localizan enseguida. Entonces, de ahí la prevención también, que al hacer la serie les ha asesorado. Y bueno, esto implica mucho también para quien ha hecho la apuesta, ¿no? El director y el equipo de producción. Por eso creo que es muy importante verla, porque creo que te enseña mucho de los ojos tapados de mucha gente que no quiere ver que hay un saltito no tan grande como pensamos entre un comentario, un empujón, y llegar a un extremo como vemos que pasó en el Reino Unido, y luego también la cobardía de quien participa de eso y se calla, y no quiero decir valentía porque tampoco sé si es eso, decide dar el paso de denunciarlo desde dentro y acaba yendo a un juicio y delatando, porque así lo consideran un traidor, al chico que va haciendo la filtración. Tiene que ir a juicio y verles allí y delatarles, ¿no? Con el riesgo para su vida que supone, como también para el protagonista. The Walk In, el neonazi reformado que lucha contra la ultraderecha del Reino Unido, en Filmin. Todo optimismo, todo esperanza para estas fechas tan señaladas, Ana. Oye, voy a recomendar mucho, aprovechando que me has hecho la broma, Guam. Ah, pero ¿te ha gustado? Yo no sé, o sea, me ha fascinado. Es que yo soy así de ecléctica, recomiendo The Walking. O sea, Guam es mi primer CD en la historia de mi vida. Mi primer CD, creo recordar, que fue Guam. A mí me gustaba mucho el grupo, pero de verdad merece mucho la pena. ¿Sabes por qué el documental? Porque habla mucho del movimiento LGTBI, pero no en tiempo real. Es decir, ellos vendían una música que fundamentalmente compraban, o por lo menos los conciertos, muchas mujeres, porque ellos eran muy guapos y realmente ellos estaban viviendo, sobre todo George Michael, una doble vida, y te cuenta cómo es ese proceso, ¿no? Doloroso, y cómo alguien que tiene una opción sexual tiene que representar la contraria. Ya sé que esto es muy habitual en muchos
en muchos ámbitos también de la música, pero no sé, a mí me ha parecido un documental súper chulo. A ver, estoy viendo que tiene buenas críticas el documental de Netflix. Si es que de mis críticas no te fías, tú tienes que decir si hay buenas críticas y la mía... No, porque tú eres ecléctica. No solemos coincidir, no acertar, coincidir. Claro, el documental de Netflix, una nostálgica celebración de la música de George Michael y de Andrew Ridgeley sobre el grupo de pop detrás de Last Christmas y de Wake Me Up Before You Go, que te ha puesto... Last Christmas. Claro. Ya tendremos tiempo durante las Navidades de oír la canción de nuevo, ya en versión actualizada. Pues Ana Pastor, Neutral, The Walk In. Gracias, Ana. Gracias, la serie del año en Filmin. Entramos en la cabaña del bosque. La chimenea está encendida. Frente a ella hay 2 butacas. En una se sienta Álvaro Tena con su novela El Mas de Andrés entre las manos. En la otra se sienta quien les habla, Fernando Berlín. Y alrededor, numerosos oyentes de La Cafetera. Es tiempo para un libro. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Álvaro Tena, muy buenos días. Buenos días. Te conozco desde niño y lo que no sabía es de tu afición por la escritura. Ni yo tampoco. Es la primera vez que me da por escribir. De hecho, ni siquiera suelo leer. Porque no habías escrito nunca, pero de pronto te has lanzado a escribir este libro y está siendo acogido. La gente que lo ha leído, me decía mi madre, que fue la primera que me lo recomendó y que de hecho me ha enviado varios libros dedicados por ti para que los sorteemos entre los oyentes de La Cafetera, pero me decía, es que es fantástico la historia que retrata. El Mas de Andrés plantea que no hay que seguir la moda, se puede ser feliz en el pueblo o en la ciudad. ¿Dirías que el libro va por ahí? Pues es que el libro me ha sorprendido a mí y mucho. Te decía antes, por ejemplo, que yo no suelo leer. No suelo leer ahora. En mi infancia, en mi juventud y demás sí que leía mucho. Y después ya me lié con otros proyectos y tal. Y lo que leo muy habitualmente, o leía muy habitualmente, era el BOE. Hace 3 años lo dejé todo, me cansé de la vida que todo el mundo tiene que se supone que tiene que llevar y lo dejé todo y ahora he recuperado, me he vuelto al campo, me he hecho agricultor, llevo 4 años con esto y el poder disfrutar de ti mismo, del tiempo y demás, pues te hace sumirte en tus pensamientos y tal, y me ha llevado un poco a escribir esto, no sé muy bien por qué. No sé, me puse a escribirlo y lo escribí con una idea más o menos definida y ha salido una cosa completamente distinta. Tu propia historia es maravillosa porque efectivamente tú eres de Castellote, aunque vives en Mas de las Matas ahora. Eres agricultor actualmente, tu familia ha trabajado tradicionalmente en el campo, conoces bien la vida en el campo y has decidido escribir esta historia que es una familia del maestrazgo que se marcha a vivir desde Villarluengo a Castellote, ¿no? Y luego después a Barcelona. Sí. Exacto. Maestrazgo, bueno, tú lo conoces bien, es una zona muy mística, muy misteriosa, con mucho acantilado, con muchísima despoblación. Y quien más, quien menos, al final de los pueblos, digamos, más altos de la sierra, donde las tierras de cultivo eran peores y tal, venían a zonas cercanas en las que las huertas fuesen mejores y posteriormente, después de aquí, mucha gente ha emigrado y de esta zona concretamente, pues muchos de ellos a Barcelona. Y como quería darle un atisbo de realidad y demás, pues lo fui plasmando por ahí. He visto, te hacían una entrevista esta misma semana en el diario de Teruel. Allí decías, es un libro que pone en valor el papel de las mujeres, que la personalidad de las mujeres en el maestrazgo. Sí, ya te digo que sin intentarlo, porque lo que más me ha sorprendido del libro es que los personajes iban haciendo lo que les daba la gana. Sí que quería poner un poco, la idea principal era hacer una historia con 2 puntos de vista distintos entre el hombre y la mujer, pero sin más. Entonces decidí ambientarlo en una edad para que nadie pensara que era de algún personaje real, en una edad entre la de mis padres y mis abuelos, digamos, para que no dijeran, pues esto es la historia de tu padre o la historia de tu abuelo. Y a mí el maestrazgo me ha fascinado siempre y cuanto más años cumplo, más me está gustando. Entonces, sí, decidí ambientarlo allí y luego pues traérmelo a Castellote, que es la zona que conozco y tal, y luego llevarlo hacia Barcelona.
Y de esa historia al principio, que era simplemente distintos puntos de vista, mientras lo he ido escribiendo, lo curioso es que no me he ido dando cuenta, yo simplemente iba leyendo las correcciones, yendo a ver si iba quedando bien y tal, y después al terminarlo, un año y pico después, pues esa sensación que me comentabas ahora de la personalidad de esa mujer, tanto del Maestrazgo como de cualquier otra zona de España, esa prohibición que tenían de expresarse, las veías calladas a la sombra de su marido y tal, pero cuando tú eres un niño, como nadie se fija en ti, delante de ti no disimulan. Entonces estabas viendo que realmente el marido era el que fanfarroneaba y tal, y la mujer después era la que le corregía, la que realmente le daba las ideas sobre lo que tenía que hacer o decir, pero haciéndole creer a él mismo que era él quien las estaba pensando. Entonces era una cosa que ya de crío yo alucinaba. Y nada, como otra serie de cosas, pues las has olvidado y tal. Y ahora que tengo más tiempo y más paz mental, pues eso, han salido. Y ya te digo, yo he sido el primer sorprendido. Y sí, al final me ha parecido que ha quedado como un homenaje a la mujer rural y en otra de las partes del libro, pues como un homenaje a la mujer directamente. Porque de alguna manera dices, el hombre de la casa fanfarroneaba en el bar, pero ella llevaba el mando, tomaba las decisiones, haciéndole incluso creer que eran de él, que eran suyas, pero retratas en esa doble lectura la mirada de la mujer, la mirada de los hombres, y tiene lugar en el Mas de Andrés. Y decías, es una masía de Castellote en la que todos los personajes acaban estando o muy a gusto o muy a disgusto. Sí, es que no pretendía tampoco hacer una alegoría sobre lo bien que se vive en el pueblo ni sobre lo bien que se vive en la ciudad. Hay quien es feliz en un sitio y quien es feliz en otro, pero también me llama un poco la atención que tengamos que seguir lo que hacen los demás. Es decir, gente que está a gusto en el pueblo y como ve que todo el mundo está marchando, en este caso concreto, por ejemplo, a Barcelona, pues sigue la moda y se marcha a Barcelona y a lo mejor no está siendo feliz en Barcelona. Y al contrario, gente que en Barcelona o en Madrid está pagando pisos de 1.200 euros al mes y gana 1.400 y tiene que andar compartiendo piso y tal, pues joder, pues a lo mejor la cosa es marcharte a vivir a un pueblo en el que puedas pagar 300 y vivir de otra manera. Sí, el Mas de Andrés en concreto, pues es una finca que podía ponerla porque no me metía con nadie. Y ese es un poco el núcleo central en el que hay gente de la propia novela en la que se siente súper a gusto y hay gente que lo odia a muerte. Y creo que es un poco la vida misma y nadie es mejor que nadie por desear una cosa o la otra. Es tan solo la historia de gente normal que pretende ser feliz a caballo entre Barcelona y el maestrazgo turolense. Oye, el proceso es alucinante porque te has lanzado a escribir. Escribir es un proceso costosísimo. Yo la verdad es que no sé de dónde has sacado las energías porque es absolutamente agotador. Creo que aprovechaste una baja que tenías, ¿no? Sí, me dio un tirón en la espalda y los 2 primeros días los pasé haciendo el chorras en el ordenador y al final decidí que, bueno, pues para estar haciendo aquí el chorras me voy a escribir una historia sobre cosas que sí que me estaban viniendo a la cabeza desde hacía tiempo, pero sin ninguna intención de terminarlo tampoco. Pasa que pues escribí más de lo que pensaba y luego lo dejé, o sea, una vez me recuperé, lo dejé y tal, y al cabo de unos meses, pues estando en el campo y tal, mientras estaba haciendo otras cosas, pues me vino la idea del final. Y digo, joder, pues ya tengo el final y entre unas cosas y otras, al final tengo escritas 200 páginas. Digo, pues a ver, esto, mi madre tiene 83 años, digo, pues lo que tengo que hacer sí o sí es terminarlo y que lo lea mi madre antes de que pierda más vista o lo que sea. Sé que la acogida ha sido muy buena, ya sabes que mi madre nos ha enviado varios ejemplares que tuviste que dedicar. Mi madre me decía que el libro es estupendo, que es maravilloso, pero es que además creo que hiciste una tirada de 400 ejemplares, pero que se han vendido, te los llevaste a la feria de Agua Viva, ¿no? Sí, yo solamente quería verlos encuadernados y darle uno a mi madre, otro a mi hermana, otro para tenerlo yo en casa con mi mujer y otro para el suegro. Pero digo, joder, que al final me han salido 320 páginas. Encuadernar esto vale una pasta. Y me lié a mirar por internet a ver imprentas, y decidí imprimir 5 ejemplares, uno para cada uno y ya está. Y se los llevé y luego que con esto tienes que hacer algo, que tal, que no sé qué. Digo, bueno.
Digo, pues a ver, pues igual hago 100, lo pongo en la feria de Agua-Viva, que unos 100 amigos yo creo que sí que caerán, pero caerán por compromiso, porque me ven allí vendiendo y ya está. Y entonces hice 100, pero el primer fin de semana, que lo saqué un fin de semana antes, porque llegó el libro antes de lo que pensaba, y lo pusimos en Facebook y tal, y el primer fin de semana prácticamente volaron. Entonces me tocó hacer otros 300 por lo que pudiera pasar, y bueno, no lleva ni un mes y han desaparecido. O sea que es una pasada. Y el acogimiento de la gente es un espectáculo. Mujeres que no conozco del maestrado me piden solicitud en Facebook para poderse meter en mi perfil, para poderme felicitar. Una cosa fuera de lo común. Es verdad, porque ha conectado especialmente bien con las mujeres que ven esa mirada, esa sensibilidad en la mirada. Las críticas están siendo buenísimas. Yo la verdad es que he recibido varios inputs por diferentes lugares y veíamos también en esta misma semana cómo se publicaba esta entrevista en la contraportada del Diario de Teruel y también con muchos elogios al libro. Vas a tener que hacer una segunda edición. De momento nosotros tenemos la ventaja de tener 3 ejemplares para sortear. Claro, son originales de la primera edición que se va a convertir en un incunable. ¿Quién sabe si en el primer paso de un largo camino te da el gusanillo de escribir más? Pues no me lo había planteado ni de casualidad. Te digo que este era una cosa para mí, pero realmente me gustó bastante más de lo que yo pensaba, la historia en sí, y el reconocimiento de la gente, no tanto por lo bueno o malo que sea el libro, sino porque aquí somos una comunidad muy pequeña. O sea, mi pueblo Castellote, lo sabes tú, vivimos 500 personas. En el pueblo que vivo yo, en Mar de las Matas, hay 1.200, no llega. Entonces, que en una zona en la que viven alrededor de 2.000 personas, que has vendido 400 libros, y que salgas por la calle, y gente que conoces y gente a la que no, que vengan a darte un beso, a darte la enhorabuena, pues la sensación de sentirte querido y arropado es una pasada. Los primeros se vendieron pues porque eres de aquí, porque eres del pueblo, porque eso es una comunidad muy, muy entrañable, pero es que después las críticas y demás ha hecho que esto sea una marabunta. Sí, pues vas a tener que sacar otra edición, ya lo sabes. Pues supongo que sí, porque es que además es que solamente se venden en estos 2 pueblos, ni se vende por internet, ni se vende en ninguna otra librería, ni nada. Hoy se ha interesado la librería Sodric de Alcañiz para ver si se los podía hacer llegar también y tal. Entonces a mí ya no me queda ninguno, solamente quedan los pocos que queden en cada una de las 2 tiendas, así que pues alguno más. Estoy por guardar los 3 ejemplares estos que tengo, oye, que se van a ir revalorizando. Igual acaban 2 de ellos, uno no, porque uno puede acabar en mis manos, pero igual 2 de ellos acaban en Wallapop quintuplicando el precio. Pero oye, no, puede que sí, porque ya sabes que cuando muere el autor sube el precio y yo tengo todo el pelo blanco, así que no debe quedar mucho. Enhorabuena, el más de Andrés Álvaro Tena Peralta se puede conseguir en Castellote, todavía quedan algunos ejemplares en el Más de las Matas, no, en la bodeguita de Castellote. En la bodega de Castellote y en la tienda de la Charo en el Más, sí. Si estáis interesados, tenéis que hacer la búsqueda para conseguirlo, pero está siendo muy elogiado este pequeño tesoro literario de Álvaro Tena Peralta. Álvaro, muchísimas gracias de corazón en nombre de los oyentes. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, videojuegos, ya sabéis que llega el fin de semana, es el momento de proponer cuestiones relacionadas con el ocio y de un tiempo para acá venimos analizando, observando con mucha atención el mundo de los videojuegos en unos días en los que se han celebrado los Game Awards, que son los premios más importantes relacionados con el mundo del videojuego. Bueno, pues hoy Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Nos va a ayudar a caminar entre lo que ha dado de sí esa gala, que, bueno, este año además venía acompañada de una cierta tristeza entre los jugadores, los videojugadores, porque también hemos conocido el
cierre del E3, la gran feria mundial del videojuego, el lugar de peregrinaje al que todo jugador quiere ir alguna vez en la vida. No se celebrará más. Claro, está relacionado porque... Son los mismos que los que organizan el evento Summer Game Fest, que se celebra este último evento justo a la vez que el E3. Digamos que si no es la semana siguiente. Y digamos que se hacían un poco la competencia de E3 junto con el Summer Game Fest, porque lo llevaban una persona distinta llamada Geoff Keighley, que es el presentador también de los GOTY, y tenemos que tener en cuenta además que el E3 llevaba unos últimos años en los que no se había podido celebrar, no solamente por culpa de la pandemia, sino porque las empresas habían decidido hacer sus propios eventos programados ellos. En lugar de movilizar muchos recursos, directamente ellos hacían una presentación de 40 o 50 minutos varias veces al año, los típicos Nintendo Direct y demás, en lugar de hacer una presentación de 2 o 3 horas poniendo todos sus proyectos a lo largo del año. Muchos fans de videojuegos siempre hemos querido ir allí a Los Ángeles, por lo menos aunque sea verlo, eran un poco los Reyes Magos, para que nos hagamos una idea. Siempre jugamos con esa ilusión. ¿Es puro capitalismo? Sí, pero es la magia del videojuego y de los bombazos y de las sorpresas. Ha sido una feria muy importante. Allí se dieron a conocer la Nintendo o la Wii o The Last of Us, que fueron presentadas en estos grandes eventos. Bueno, no se celebrará este año. En todo caso, se han celebrado los Game Awards. Es una gala muy importante también, en la que un presentador lleva a famosos y a famosos también de la industria. Ya ha tenido lugar con algunas polémicas, ¿no? Porque he visto que algunos desarrolladores pedían que hubiera alguna alusión a la guerra de Israel en Gaza. El presentador, que además es organizador de la gala, no ha querido meterse en esto. Ha habido algunas polémicas que vinieron de la mano. Sí, días antes, apenas unos días antes, aunque en realidad parece ser que esto ya venía de algunas semanas, pero sobre todo los últimos días en los que se ha agudizado más esto, algunos desarrolladores mandaron una carta a Geoff Keighley para decirle que se pronunciase sobre el conflicto en Israel y Palestina, apoyando las víctimas palestinas del conflicto, porque hay mucho desarrollador que procede o bien de países árabes o bien incluso alguno que otro palestino, por cierto, bastante bueno. Y se ve que Geoff ha hecho oídos sordos. Pero es que no solamente eso, es que también hablamos de una persona que no ha querido hablar en absoluto de los más de 9.000 despidos en la industria del videojuego este año, en la cual han caído algunos estudios como Crystal Dynamics, que ha sido muy importante en los últimos años, y que varios de estos despidos vienen de una única empresa que se ha dedicado a aumentar su patrimonio y licencias a costa de luego despedir a los trabajadores conforme los compraba, que es Embracer Group. Y luego también está, por ejemplo, el estudio que ha creado Halo, Bungie, que fue comprado por Sony y que ha despedido también a varios de sus trabajadores porque consideraban que no estaban ganando lo suficiente. Y como digo, no ha habido mención a esto. También ha habido problemas dentro de la gala porque los premiados solamente tenían 1 minuto para poder expresarse. Y esto choca si tenemos en cuenta que en esta misma gala ha habido varios famosos, pues de la talla de Matthew McConaughey, ha estado también Simu Liu, el actor que estuvo recientemente en Barbie y que es Shang-Chi en el universo de Marvel, y así como otros tantos, incluso por ejemplo Jordan Peele, del que luego hablaremos porque tiene un proyecto con Kojima que lo presentó en este evento. Ellos todos han podido expresarse el tiempo que quisieran, pero los desarrolladores de videojuegos no, recogiendo sus premios. El estudio Larian, ganador de Baldur's Gate 3, no ha podido apenas dedicarle el premio a sus desarrolladores muertos durante el desarrollo del juego, y tampoco les han dejado anunciar el lanzamiento del título en Xbox la misma noche del evento. Bueno, y aún con la polémica se celebraron los premios, algunos de los premiados. Bueno, hay que destacar Alan Wake, ¿no? Alan Wake 2 se ha llevado 3 premios y de hecho ya lo anticipaban en la anterior sección. Me parece que la hizo Zares, lo buen juego que es Alan Wake 2, y desde luego tenía toda la razón porque se ha llevado los premios a mejor dirección de juego, narrativa y dirección artística. Por cierto, como dato, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, una parte de los votos son de los jugadores, pero la parte más importante es de la propia prensa
empresa de videojuegos. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta para saber un poco cómo ha sido el sistema de votación. En este caso, lo que han premiado de Alan Wake 2 es la atmósfera de terror que se utilizaba, porque les recordaba seguramente muchísimo a Silent Hill, y porque también este estudio ha necesitado más de una década para lanzar la secuela, entre falta de presupuesto y poco apoyo de las empresas. Entonces, cuando recogió el premio Sam Lake, el director del juego, estaba prácticamente llorando. Así que nos alegramos muchísimo por él, porque por lo que parece es una persona bastante querida en la industria. Es un videojuego que habla es un juego de acción, de aventura, con tema de terror, un juego de supervivencia y terror que se desarrolla en tercera persona. Y la verdad es que es un videojuego de horror y supervivencia que tiene un pintón. Yo no he jugado, pero las imágenes son absolutamente brutales. Cyberpunk también premiado como mejor juego en evolución, que es una categoría que me parece fascinante. Hacer de la necesidad virtud, o sea, videojuegos que no salieron muy allá en su lanzamiento, pero que sin embargo han ido siendo mejorados. Es uno de estos premios, digamos, de relleno, porque hay que reconocer que hay unos cuantos premios de relleno, pero sí es un premio bastante curioso por ser suave, vamos a decirlo así. Porque sí, otro juego que se lo llevó fue el No Man's Sky, que nació muerto prácticamente el juego, fue un desastre de lanzamiento, y con el paso de los años se ha convertido en el juego no solamente que querían que fuese los propios desarrolladores, sino incluso mejor, y ha sido así reconocido por parte de los jugadores. Pero es increíble que un juego que nazca roto, como en este caso le pasó al Cyberpunk, tenga un premio porque 3 años después haya salido como se supone tenía que haber sido, o por lo menos parecido a como se supone que tenía que haber sido. Entonces, aparte de tenemos, por ejemplo, el Zelda Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild, que se ha llevado el premio Mejor Juego de Acción y Aventura y ha sido el principal damnificado de que Alan Wake 2 se llevase tantos premios, porque la mayoría de los premios se los ha llevado él. Aparte del mejor juego del año, que se lo ha llevado Baldur's Gate 3, que es una cosa que ya se esperaba porque ha generado muchísimo revuelo. Igual ha generado seguramente más revuelo que el propio Zelda, pero sobre todo se le premia, yo creo, o por lo menos yo lo quiero entenderlo así, por la trayectoria del estudio, porque el Larian Studios lleva desarrollando juegos de rol occidental muy potentes en los últimos años, como Divinity Original Sin, y lo que han hecho en este título es perfeccionar la fórmula. Y no solo eso, sino que también han conseguido trasladar fielmente, y esto lo digo yo habiéndolo visto y sin haberlo podido jugar por desgracia, han conseguido trasladar fielmente el mundo de dragones y mazmorras y la experiencia de una partida. Entonces se le premia seguramente por eso. Y hay otro que me hace especial ilusión, yo creo que también algunos de los oyentes y sobre todo Azares, que es el Hi-Fi Rush, que se ha llevado el premio a Mejor Diseño Sonoro, que es un título que ya tuvimos, que ya lo analizó ella, y que se basa entero en música de artistas que ya conocemos, para hacer directamente su diseño de niveles, su movilidad, sus ataques y demás. Y es un premiazo, sobre todo porque el juego salió en lo que se conoce ahora como Shadow Drop. Es decir, conforme te lo anuncian, conforme sale en ese mismo día en digital para el sistema de Xbox. Así que ha sido, yo creo que el primer año en el que Xbox por fin ha podido reivindicarse como estudio en el que ha sido bastante más premiado de lo que cabía esperar en principio. Había también actores y personalidades invitadas al evento, ¿no? Sí, hemos tenido un buen popurrí de actores y actrices. Hemos tenido, por ejemplo, Timothée Chalamet, el actor protagonista de Dune, o más recientemente el que hace de Willy Wonka, en el cine, para presentar algún premio. También hemos tenido a Simu Liu, que es en el universo cinematográfico de Marvel, es Shang-Chi, que dio el premio con una lesión, por cierto. Y hemos tenido también a Matthew McConaughey por dos motivos. Primero, por presentar un premio, y segundo, porque él está dentro de un videojuego de los que han anunciado, que se llama Exodus, y que parece ser que es de un estudio nuevo llamado Archetype, que está formado por varios veteranos de empresas como BioWare, Naughty Dog, los creadores de The Last of Us, y 343, que son los creadores de Halo. Entonces, han habido bastantes personalidades, y una de ellas es la más importante de todas, aunque no lo parezca, que es Jordan Peele, que es el director de la película Nope, película de terror. Y esto es importante porque ha estado presentando el nuevo juego de Hideo Kojima, bastante amigo, por cierto, de Geoff Keighley, que es un juego que va a ser un juego de terror y que tiene como easter egg
en el vídeo que uno de los actores de movimiento se le ven unas ciertas letras en la boca que como pistas a dos ciertos kanjis. Y esos dos ciertos kanjis son colina y silenciosa, es decir, Silent Hills. Podría ser que estuviese replicando la fórmula de Silent Hill sin tener la licencia, pero que este juego llamado Overdose va a tener a varios famosos más. Va a tener a Sofía Lillis, va a tener a Hunter Schafer y el director, como comento. Bueno, son dos grandes personalidades de la industria del videojuego, muy aclamados por todos los aficionados, presentaron esto y demostrando también que el videojuego de terror es un género que tiene ya una penetración absoluta dentro del mundo de los videojuegos y, en fin, los Game Awards que se han celebrado, los premios los podéis consultar al completo, están publicados, son muchos, son numerosos porque las categorías son un montón, pero el Baldur's Gate pues es el juego del año, Baldur's Gate 3, el Cyberpunk juego en curso, Iron Mouse creador de contenido, The Last of Us la mejor adaptación, Honkai Star Rail juego móvil, Baldur's Gate 3 también multijugador, mejor multijugador, de narrativa el Alan Wake 2, el Final Fantasy 7, juego más anticipado, y tanto. Todas las categorías están publicadas en la web, ya han tenido lugar en estos días la celebración del premio. Pues Enjoy, gracias como siempre, un abrazo muy fuerte. Nada, muchas gracias a todos.